Dicen que el blanco es el color de la pureza, del comienzo, de la paz. Para mí, el blanco siempre será el color de la muerte. No de la muerte física, sino de esa que ocurre mientras todavía respiras. Cuando el alma se desprende del cuerpo porque la verdad es demasiado pesada para cargarla. Aquella mañana en Guadalajara, el cielo estaba de un azul insultante. Demasiado perfecto para la carnicería emocional que estaba a punto de ocurrir. Me miré al espejo una última vez. El vestido de seda italiana abrazaba mi cuerpo como si fuera una armadura. Pero yo me sentía frágil. Casi transparente. Mi padre, don Roberto, entró a la habitación. Sus ojos, cansados por años de manejar el imperio inmobiliario más grande del occidente de México, brillaban con una humedad que nunca antes le había visto. Me tomó de las manos y sentí su temblor. Hija, me dijo con voz quebrada, hoy te entrego a Mauricio. Pero mi corazón se queda contigo. He puesto todo a su nombre para que, cuando yo falte, nadie pueda tocarte. Es mi regalo de bodas. Tu seguridad eterna. En ese momento, quise llorar de felicidad. Pensé que el amor era eso. Protección. Sacrificio. Entrega. No sabía que mi padre acababa de firmar su propia sentencia y la mía. Caminamos hacia la catedral. El aroma a nardos y rosas blancas era tan intenso que me mareaba. Cada paso hacia el altar era un paso hacia el abismo. Pero yo caminaba con la sonrisa de quien cree que ha ganado la lotería de la vida. Mauricio me esperaba al final del pasillo. Se veía impecable, con ese traje oscuro que resaltaba su mandíbula firme y esa mirada que yo juraba que era de adoración. Era el hombre que me había rescatado de la soledad tras la muerte de mi madre. El que escuchaba mis miedos y prometía que juntos construiríamos un legado. Pero entonces, el universo decidió que mi ceguera debía terminar de la forma más violenta posible. Justo cuando llegamos al altar y mi padre depositó mi mano sobre la de Mauricio. Sentí una vibración. Mi dama de honor, mi mejor amiga desde la infancia, se acercó para acomodar la cola de mi vestido. Vi su rostro por el rabillo del ojo. Estaba blanca como la cera. Sus manos temblaban tanto que casi tira mi ramo. Sin decir palabra, me extendió su propio teléfono móvil, ocultándolo entre los pliegues de mi encaje. Míralo, Valeria, me susurró con un hilo de voz que parecía venir del más allá. Míralo ahora o te arrepentirás el resto de tu vida. Bajé la mirada. La pantalla ardía. Era un vídeo grabado apenas unas horas antes, en la víspera de la boda. En él, veía a Mauricio, mi perfecto Mauricio, en una oficina que reconocí de inmediato. La oficina privada de mi padre. Estaba brindando con una mujer que yo conocía bien, la directora financiera de nuestra empresa. Sus risas eran cuchilladas. Escuché su voz, esa voz que me decía, te amo, cada noche, diciendo algo que me detuvo el corazón. El viejo ya firmó los poderes. Mañana, después de la iglesia, ese imperio será mío. Valeria es tan patética y necesitada de afecto que ni siquiera sospecha que el fideicomiso se transfiere a mi cuenta personal en el momento en que el juez selle el acta. Después de eso, podemos enviarla a una clínica o dejar que se hunda en su propia depresión. Ya no me sirve. El mundo se volvió mudo. El sonido del órgano, los murmullos de los invitados, el latido de mi propio corazón. Todo se apagó. Miré a Mauricio. Él seguía sonriendo. Esa sonrisa de plástico que yo había confundido con oro. El sacerdote comenzó a hablar. Sus palabras sobre la fidelidad y el amor eterno sonaban como una burla macabra en mis oídos. Sentí una náusea profunda, un frío glacial que subía desde mis pies y me congelaba la sangre. Miré a mi padre.
sentado en la primera fila, con su rostro lleno de orgullo, ignorante de que el hombre que tenía a su lado era el parásito que le arrebataría el trabajo de toda una vida. En ese instante, la Valeria sumisa, la niña rica que solo quería ser amada, murió. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Un crujido seco, definitivo. Mauricio, ¿aceptas a Valeria como tu esposa? La pregunta del sacerdote quedó flotando en el aire denso de la catedral. Mauricio respondió con una seguridad que me dio asco. Acepto. Entonces, el turno fue mío. El silencio se prolongó. Los invitados empezaron a removerse en sus asientos. El aire se volvió pesado. Levanté la mirada. Me quité el velo con una lentitud que bordeaba la locura y miré a Mauricio directamente a los ojos. No vi amor en ellos. Vi el cálculo de un contador. La frialdad de un asesino de sueños. Yo no acepto, dije. Mi voz no sonó como la mía. Era fría. Cortante. Como un cristal rompiéndose. No acepto ser el títere de un estafador. No acepto entregarle el esfuerzo de mi padre a un hombre que ya está celebrando mi ruina antes de ponerme el anillo. El caos estalló. Mauricio intentó tomarme del brazo, fingiendo preocupación. Pero yo lo aparté con una fuerza que no sabía que tenía. Le lancé el teléfono a los pies. El vídeo empezó a reproducirse. El sonido de sus risas y sus planes de traición rebotaron en las paredes sagradas de la iglesia. Mi padre se puso de pie. Su rostro pasó del desconcierto al horror. Y luego a una palidez mortal. Se llevó la mano al pecho. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras intentaba articular una palabra que nunca salió. Vi a mi padre desplomarse en el pasillo de la iglesia. El hombre que lo era todo para mí cayó sobre el mármol mientras Mauricio, al verse descubierto, ni siquiera se inmutó por la salud de su suegro. Su máscara se cayó por completo. Se acercó a mí, mientras los invitados gritaban y corrían por ayuda. Y con una sonrisa de victoria me susurró al oído. Es demasiado tarde. Valeria, el viejo ya firmó, aunque no haya boda. Los documentos de propiedad ya están en el registro. Mañana, tú y el cadáver de tu padre estarán en la calle. Ese fue el momento exacto. Mientras sostenía la cabeza de mi padre en mi regazo, manchando mi vestido blanco con sus lágrimas y el sudor de su agonía. Lo juré por Dios, por el nombre de mi padre y por cada gramo de dolor que estaba sintiendo. Mauricio pensó que me había dejado sin nada. Pero se equivocó. Me dejó el odio más puro y refinado que un ser humano puede albergar. Me dejó un propósito. La boda terminó en un funeral. Mi casa fue sellada por abogados al día siguiente. No pude ni siquiera sacar las fotos de mi infancia. Mauricio se quedó con todo. La mansión. Las cuentas. Los autos. La empresa. Me quedé sola, en una ciudad que me miraba con lástima, vestida con las sobras de mi vida anterior. Pero mientras veía desde lejos cómo él celebraba su nueva riqueza, una idea empezó a germinar en mi mente. Él quería un imperio, y lo había conseguido robando. Yo construiría uno propio, y cuando estuviera en la cima, volvería para quemar el suyo hasta que no quedara más que cenizas. Cruzar la frontera no fue solo un viaje geográfico, fue el funeral de mi antigua identidad. Mientras el autobús avanzaba hacia el norte, dejando atrás las luces de Guadalajara y el cementerio donde descansaba mi padre, sentía que cada kilómetro arrancaba una parte de la Valeria que solía ser. En mi bolso no llevaba joyas, ni vestidos caros, ni recuerdos. Solo llevaba una carpeta con copias de los documentos que mi padre me había confiado años atrás y una rabia tan fría que me quemaba el pecho. Llegué a Arizona con $100 y un nombre que no significaba nada.
El sol del desierto no es como el de mi tierra. Es un sol que no tiene piedad, que desnuda la tierra hasta dejarla en los huesos. Y así me sentía yo. Los primeros meses fueron una prueba de supervivencia que mi vida anterior de privilegios nunca me preparó para enfrentar. Dormí en moteles de mala muerte donde el olor a cigarrillo y desesperación se filtraba por las paredes. Trabajé limpiando mesas en cafeterías de paso, donde los clientes me miraban sin verme, como si yo fuera parte del mobiliario. Mis manos, que antes solo habían tocado teclas de piano y sedas finas, empezaron a agrietarse con el cloro y el esfuerzo físico. Cada vez que el cansancio amenazaba con hacerme caer, cerraba los ojos y volvía a escuchar la voz de Mauricio en aquel altar. Mañana. Tú y el cadáver de tu padre estarán en la calle. Ese era mi combustible. No necesitaba café, necesitaba recordar. Pero el destino, que me había quitado tanto, me puso en el camino de alguien que no buscaba mi cuerpo ni mi lástima. En la biblioteca pública donde pasaba mis pocas horas libres refugiándome del calor, conocí al señor Abraham, un judío de 90 años, sobreviviente de 1000 batallas financieras, que pasaba sus tardes leyendo informes anuales como si fueran novelas de suspenso. Él notó que yo no leía revistas de moda, sino libros sobre leyes fiscales y reestructuración de deuda. Un día, sin quitar la vista de su libro, me dijo: niña, el dinero es cobarde, corre hacia donde hay seguridad. Pero el poder es un depredador. Solo sigue a los que no tienen nada que perder. Ese hombre se convirtió en mi mentor silencioso. No me dio dinero. Me dio algo mucho más valioso. Me enseñó a leer entre líneas en el mundo de los negocios. Me enseñó que para destruir a un gigante como el que Mauricio estaba construyendo, no necesitaba ser más fuerte. Necesitaba ser más paciente. Empecé a ahorrar cada centavo. Dejé de ser una mesera para convertirme en una asistente administrativa en una pequeña firma de contabilidad local. Allí, mientras todos se iban a casa, yo me quedaba estudiando los flujos de capital, entendiendo cómo las grandes fortunas se esconden tras empresas fantasma. Descubrí que tenía un talento natural para los números. Quizás era la herencia de mi padre despertando en mí. Aprendí que la venganza no es un arrebato de ira, es una construcción arquitectónica. Pasaron 3 años. 3 años de anonimato absoluto. Mi rostro cambió, la suavidad de la juventud fue reemplazada por una estructura ósea más marcada. Una mirada que ya no buscaba aprobación, sino vulnerabilidad en los demás. Decidí que Valeria ya no podía volver. Para el mundo, Valeria se había hundido en la miseria o había desaparecido. Fue entonces cuando nació Elena Valeriano. Un nombre que conservaba la esencia de mi padre pero con la fuerza de una extraña. Con la ayuda de los consejos de Abraham y una pequeña inversión que logré multiplicar en el mercado de valores arriesgando todo lo que tenía, me mudé a Chicago. Allí, el frío del invierno era el espejo de mi corazón. Empecé a moverme en los círculos de capital de riesgo, usando una máscara de frialdad y eficiencia que pronto llamó la atención. Nadie sabía de dónde venía, pero todos querían su parte en los negocios que yo tocaba. Mi estrategia era simple: comprar empresas en problemas, sanarlas y venderlas. Pero siempre, dejando un rastro de conexiones que me llevaran de vuelta a México. Cada noche, antes de dormir en mi moderno pero solitario apartamento frente al lago Michigan, revisaba las noticias de Guadalajara. Veía a Mauricio en las revistas de sociedad, ostentando la fortuna de mi padre, casándose con la mujer del vídeo, expandiendo su imperio inmobiliario sobre las ruinas de mi herencia. Él se veía seguro, poderoso, intocable, pero yo sonreía en la oscuridad.
Él estaba construyendo sobre arena. Y yo, desde las sombras del norte, estaba comprando la marea que pronto subiría para reclamarlo todo. Ya no era la novia que lloraba en el altar. Ahora era la arquitecta de una caída que el mundo no olvidaría. El desierto me había forjado. El hambre me había hecho astuta y el dolor me había hecho invencible. El tablero estaba listo, y mis piezas empezaban a cruzar la frontera de regreso, sin que él siquiera sospechara que su peor pesadilla no estaba muerta, sino que se había convertido en la dueña del banco que sostenía sus sueños. 5 años. Ese fue el tiempo que me tomó reconstruir cada pieza de mi alma y transformarla en un arma. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México, no sentí miedo, ni nostalgia, sentí la frialdad de un verdugo que regresa para cumplir su sentencia. Ya no era la joven de cabello largo y mirada suplicante. Ahora, frente al espejo del aeropuerto, veía a Elena Valeriano, una mujer de cabello corto y oscuro, vestida con un traje de sastre impecable y unos ojos que parecían haber visto el fin del mundo y haber sobrevivido para contarlo. Mauricio había prosperado. Su nombre, Corporativo M, estaba en los edificios más altos y en las revistas de negocios más influyentes. Se sentía el rey de México, el heredero de un imperio que robó con un contrato y una mentira. Pero lo que él no sabía es que los imperios construidos sobre sangre y traición tienen grietas invisibles. Y yo había pasado los últimos años aprendiendo exactamente dónde golpear para que todo se derrumbara. Mi regreso no fue anunciado. Me instalé en un ático en las lomas de Chapultepec, operando a través de intermediarios. Mi primera jugada fue silenciosa. Empecé a comprar las deudas vencidas de sus proveedores y a adquirir pequeñas acciones de sus proyectos más ambiciosos. Para el mercado, yo era simplemente una inversionista extranjera con un apetito voraz. Para Mauricio, yo era una sombra sin rostro que empezaba a asfixiar sus finanzas. El momento del primer encuentro llegó en una gala benéfica en el Museo Soumaya. Sabía que él estaría allí, ostentando su éxito junto a la mujer que me ayudó a destruirme. Entré al salón y el aire pareció cambiar. Sentí las miradas. Pero mi vista solo buscaba a una persona. Y ahí estaba él. Se veía más viejo, más gordo de soberbia, rodeado de aduladores que reían sus chistes mediocres. Caminé directamente hacia su círculo. Mi corazón latía con una calma aterradora. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí una descarga eléctrica de odio. Pero mi rostro permaneció como una máscara de mármol. Señor Mauricio, es un placer finalmente conocer al hombre de quien tanto se habla en los círculos financieros de Chicago. Dije, extendiendo mi mano enguantada. Mi voz era más grave, más firme, sin un rastro de la niña que una vez le juró amor. Él tomó mi mano, besándola con esa galantería barata que antes me derretía y ahora me daba náuseas. No me reconoció. Para él, Valeria era un fantasma enterrado en la miseria de algún desierto. Elena Valeriano era una oportunidad de negocio. Una presa que quería conquistar para su beneficio. El placer es mío, licenciada Valeriano. He oído que su fondo de inversión ha estado muy interesado en el sector inmobiliario últimamente. Quizás podamos encontrar puntos en común, respondió él, con esa sonrisa de depredador que no sabe que se ha convertido en la presa. Durante toda la noche, jugué con él, le permití creer que yo estaba impresionada por su visión, mientras por dentro observaba cada uno de sus tics. Cada debilidad, cada señal de desesperación oculta tras su traje de $3.000. Él me presumió sus logros, que en realidad eran los logros de mi padre, y yo le sonreí.
Una sonrisa que era en realidad una promesa de destrucción. Al final de la noche, mientras nos despedíamos, él se acercó demasiado y me susurró. Usted tiene algo. Licenciada, algo que me resulta extrañamente familiar. ¿Nos hemos visto antes? Mantuve el contacto visual por un segundo más de lo necesario. Tal vez en sus sueños, señor Mauricio, o tal vez en sus pesadillas. En el mundo de los negocios, todos nos parecemos cuando buscamos lo mismo: el control absoluto. Me alejé dejándolo confundido, pero intrigado. Esa noche, al llegar a mi casa, me quité las joyas y me senté frente a la foto de mi padre que siempre llevaba conmigo. Ya estoy aquí, papá, susurré. Él ya me abrió la puerta. Ahora, solo falta que entre y queme la casa con él adentro. La red estaba tendida. Mauricio pensaba que había encontrado a su próxima socia, pero en realidad había invitado al lobo a cenar en su propia mesa. El juego psicológico apenas comenzaba, y yo estaba disfrutando cada segundo de su ignorancia, porque no hay caída más dolorosa que la de aquel que cree que está volando más alto que nunca. Mauricio cayó en la trampa con la arrogancia típica de quien se cree intocable. En las semanas siguientes a la gala, lo dejé acercarse. Dejé que pensara que Elena Valeriano era su salvación financiera. Su empresa, aunque parecía sólida por fuera, estaba podrida por dentro. Años de malversación y lujos excesivos habían dejado sus cuentas temblando. Él necesitaba mi capital, y yo necesitaba su confianza para darle el golpe de gracia. Lo invité a mi oficina. Un espacio minimalista en el piso 40 de un rascacielos que dominaba toda la ciudad. Desde allí, los edificios que él creía poseer parecían juguetes de cartón. Lo hice esperar 40 minutos. Una táctica que mi mentor Abraham me enseñó para desestabilizar el ego de un hombre. Cuando finalmente entró, se veía ansioso, con ese sudor frío de quien sabe que su destino depende de una firma ajena. Elena, gracias por recibirme, dijo, tratando de recuperar su postura de galán de negocios. He revisado la propuesta de fusión. Es agresiva. Pero entiendo que un fondo como el tuyo busque garantías. No busco garantías, Mauricio, busco el control. Respondí sin levantar la vista de mis monitores. Tu empresa está sobreapalancada. Si el Banco Central sube las tasas mañana, Corporativo M desaparece. Yo soy la única que puede comprar esa deuda antes de que el mercado se entere de que estás quebrado. Él palideció. Ver su miedo fue más embriagante que el vino más caro. Durante la reunión, le hice firmar una serie de cláusulas de rescate. Eran tecnicismos legales complejos que, en esencia, le entregaban el control de sus activos más valiosos a mi fondo si él no cumplía con ciertos objetivos de rendimiento en 30 días. Él firmó sin dudar, convencido de que, con mi dinero, podría manipular los números como siempre lo había hecho. No sabía que estaba firmando su propia sentencia de desalojo. Pero la venganza financiera no era suficiente. Quería verlo sangrar emocionalmente. Empecé a frecuentar su círculo social, ganándome la confianza de su esposa, la misma mujer que aparecía en el vídeo del altar. Descubrí que su matrimonio era tan falso como sus negocios. Él la engañaba y ella lo despreciaba, manteniéndose a su lado solo por el dinero que él le había robado a mi familia. Con sutileza, empecé a sembrar la cizaña, entregándole pruebas anónimas de las nuevas infidelidades de Mauricio. Ver cómo su vida personal empezaba a desmoronarse mientras él intentaba salvar su empresa fue una sinfonía perfecta. El momento culminante llegó durante la junta extraordinaria de accionistas que yo misma convoqué. Mauricio entró a la sala con una sonrisa triunfal.
pensando que anunciaríamos la inyección de capital que lo salvaría. Pero cuando se sentó en la cabecera de la mesa, se encontró con una sorpresa. Yo no estaba sentada al lado como su socia, sino frente a él, como su dueña. Mauricio, me temo que hay un cambio de planes, dije, mientras mis abogados repartían carpetas negras a todos los presentes. Debido a las irregularidades que mi equipo encontró en tus auditorías y al incumplimiento de la cláusula de solvencia que firmaste hace 15 días. Mi fondo ha ejecutado la opción de compra total. A partir de este momento, Corporativo M ya no existe. Ahora es una subsidiaria de Valeriano Holdings. El silencio que siguió fue sepulcral. Mauricio se levantó, su rostro pasando del rojo al violeta. No puedes hacer esto, Elena. Tenemos un acuerdo. El acuerdo decía que tenías que ser honesto. Y nunca lo has sido. Respondí, levantándome con una calma que lo aterrorizó. Y hay algo más. He entregado todas las pruebas de tus fraudes fiscales y el desvío de fondos de la herencia de don Roberto a la Fiscalía General. Los federales están esperándote en la recepción. Él se tambaleó, buscando apoyo en la mesa que ya no le pertenecía. En ese momento, se acercó a mí, sus ojos inyectados en sangre, tratando de descifrar quién era yo realmente. La duda por fin se convirtió en reconocimiento. El pánico en su mirada fue mi mayor recompensa. ¿Quién eres? Tartamudeó. ¿Por qué nos haces esto? Me acerqué a su oído, tan cerca como él lo hizo en el altar 5 años atrás. Y susurré con la voz de la niña que él creyó haber enterrado. Te dije que las cenizas eran el mejor fertilizante. Mauricio, mi padre te envió sus saludos. Desde el lugar donde tú mismo lo mandaste. Cuando la policía entró y le puso las esposas, él gritó mi nombre original. Pero nadie le creyó. Para el mundo, él era un estafador caído en desgracia y yo era la visionaria que había limpiado el mercado de su suciedad. Lo vi salir escoltado, perdiendo su dignidad, su reloj de lujo y su imperio en un solo movimiento. Pero aún faltaba el acto final. La destrucción material estaba completa. Pero la justicia poética requería un escenario más sagrado. La caída de Mauricio fue un espectáculo nacional. Los periódicos hablaban de la caída del titán de barro y de la misteriosa inversionista que salvó el legado de don Roberto. Pero para mí, el ruido del mundo exterior no significaba nada. El silencio que ahora habitaba en mi interior era lo que realmente importaba. Sin embargo, antes de cerrar este capítulo de mi vida para siempre, quedaba una última parada. La prisión de alta seguridad donde Mauricio esperaba su sentencia por fraude, malversación y, ahora, una investigación reabierta sobre la muerte de mi padre. Crucé los pasillos fríos y metálicos de la cárcel. El sonido de mis tacones contra el concreto ya no era el de una guerrera yendo a la batalla, sino el de una mujer que finalmente caminaba hacia su libertad. Cuando lo vi a través del cristal de la sala de visitas, casi no lo reconocí. El hombre que una vez despreció mi vestido de novia ahora vestía un uniforme naranja desteñido. Sus manos, que antes firmaban contratos de millones, temblaban mientras sostenía el auricular. Viniste, dijo él, con una voz que era solo un eco de la arrogancia que solía tener. Valeria, por favor, sé que eres tú, tienes que ayudarme. Mis abogados dicen que si no retiro los cargos de la empresa, pasaré el resto de mi vida aquí. Por lo que una vez sentimos. Por favor. Lo miré sin odio. El odio es una carga. Y yo ya estaba cansada de llevarla. Lo miré con la curiosidad de quien observa una reliquia rota que ya no tiene valor. Lo que sentimos nunca existió. Mauricio, respondí, mi voz resonando con una paz absoluta.
Tú sentiste ambición y yo sentí una ilusión. Hoy, no queda ninguna de las dos. No vine a ayudarte, ni a regodearme en tu miseria. Vine a devolverte algo que me diste hace 5 años. Saqué del bolsillo de mi abrigo un pequeño objeto. Era el anillo de compromiso que él me había dado. El mismo que enterré en el lodo de la tumba de mi padre y que mandé recuperar y limpiar meses atrás. Lo puse contra el cristal. Este anillo representa la mentira que construiste. Quédatelo. Quizás su valor te sirva para comprar un poco de protección aquí dentro. Porque afuera, ya no tienes nombre, ni familia, ni un solo lugar donde esconderte. He recuperado cada propiedad de mi padre. Cada oficina, incluso la casa de la que me echaste. Todo ha vuelto a su origen. Mauricio empezó a golpear el cristal, gritando que yo era un monstruo, que yo lo había planeado todo. Pero yo solo me puse de pie. No soy un monstruo, Mauricio, soy tu creación. Tú me enseñaste que en este mundo, el que no tiene poder, no tiene voz. Gracias por la lección. Ahora, mi voz es la única que el juez escuchará. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Al salir de la prisión, el sol de la tarde bañaba la ciudad. Sentí que el peso que llevaba en los hombros desde la mañana de mi boda finalmente se evaporaba. Mi venganza no fue el verlo tras las rejas. Mi verdadera venganza fue que él ya no tenía poder sobre mis emociones. Ya no era la víctima, ni la vengadora, era simplemente yo. Días después, organiqué con acento agudo una gala en la antigua mansión de mi padre. Pero no para la sociedad hipócrita de la ciudad. La mansión fue donada para convertirse en una fundación que apoya a mujeres víctimas de fraude y abuso económico. En el salón principal, donde una vez lloré de desesperación, colgué el retrato de mi padre. Él sonreía, y por primera vez, sentí que su alma estaba en paz. Me paré en el balcón. El mismo lugar desde donde una vez vi a Mauricio apoderarse de mi vida. Miré hacia el horizonte y entendí que mi imperio no eran los edificios, ni las cuentas bancarias. Mi imperio era mi capacidad de reconstruirme desde las cenizas. El vestido de novia blanco que una vez se manchó de barro ya no existía, en su lugar. Había una mujer vestida de fortaleza, lista para empezar de nuevo. Pero esta vez, bajo sus propias reglas. La historia de la novia traicionada terminó allí. Lo que comenzó después es la historia de una mujer que aprendió que el perdón no es para el que te hirió, sino para uno mismo, y que la mayor riqueza no es la que se acumula en un banco, sino la que se siente al caminar por la vida sin miedo, sin secretos y con la cabeza en alto.